¿Qué tal? Muy buenos días. Agradezco a todos las personas presentes en este webinar. El día de hoy vamos a dar un tema de suma importancia para el área en el que nos desempeñamos. Como sabemos, pues código de red es un tema que ha venido evolucionando desde el año 2016 y bueno, hoy en día ya se está trabajando en una segunda versión. El día de hoy vamos a tratar sobre el Diario Oficial de la Federación del 8 de abril del 2016. En este sentido, eh, bien, me presento, mi nombre es Leobardo Ornelas, actualmente desempeño el papel de asesor de ventas Zona Norte. Y bueno, ¿cuál va a ser el contenido de esta presentación? A lo largo de este webinar estaremos abordando antecedentes, definición y objetivo de código de red, el alcance y la aplicación, los conceptos relevantes. Aquí cabe destacar que nada más vamos a hacer énfasis al manual regulatorio de requerimientos técnicos para la conexión de centros de carga. Se van a abordar los pasos para cumplir con código de red, las recomendaciones para la verificación de calidad de la energía, algunos aspectos relevantes de supervisión y vigilancia, los estudios que como Fonkel Mexicano ofrecemos y las soluciones de cumplimiento de código de red que las estarán abordando mi compañero el ingeniero Eric Barrera y el ingeniero José Zul. Bien, comenzaremos dando una breve introducción a lo que es código de red. Como bien sabemos, código de red surge a partir de la reforma energética. ¿Qué es lo que nos planteó la reforma energética? Bueno, una transformación estructural en todo el sistema eléctrico nacional. Es decir, anteriormente se tenía un sistema que estaba centralizado tanto en operación como en control por Comisión Federal de Electricidad. En este esquema de la reforma energética, pues se plantea un mercado competitivo donde todas estas decisiones van a ser impulsadas por la ley de la oferta y la demanda. Bajo el esquema anterior podemos observar en esta diapositiva que nos regía la ley del servicio público de la energía eléctrica, que como ya lo mencioné, pues planteaba el control y centralización por parte de Comisión Federal de Electricidad. Bajo el esquema actual, pues bueno, se abolió la ley del servicio público de energía eléctrica, surge la ley de la industria eléctrica, que consolida la apertura del mercado eléctrico y este está regido por las bases del mercado y las disposiciones operativas. Bien, como les mencioné, pues anteriormente todo era controlado por Comisión Federal de Electricidad. A partir de la reforma energética, todas las funciones que anteriormente regía CFE se reparten a distintos organismos que hoy en día no rigen. Anteriormente podíamos decir que CFE era una empresa paraestatal. Ahora se transforma una empresa productiva del Estado, se realiza una creación de empresas subsidiarias y filiales, es decir, se divide en la parte de generación, transmisión, distribución y suministro. Entre sus funciones principales, pues está el prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Asimismo, puede celebrar con el gobierno y con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios o contratos. De igual manera, puede competir directamente en la generación, suministro y comercialización de energía eléctrica, es decir, que ya únicamente no va a estar centralizado para Comisión Federal de Electricidad, sino que va a tener directamente la competencia de la industria privada. Bueno, las funciones 3 y 4 que anteriormente tenía CFE se delegan a la CENER, quien ahora se dedica a diseñar las políticas energéticas y del Sistema Eléctrico Nacional, establece los requisitos y criterios del CEL y la comisión reguladora ahora es quien regula a los modelos de contrato de interconexión, establece los requisitos para los suministradores. En este sentido, pues ahora es quien regula el esquema tarifario en conjunto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entre sus funciones principales está el verificar el cumplimiento de los requisitos de los CELS y emitir las bases del MEM y regulación de eficiencia y calidad del Sistema Eléctrico Nacional. En este sentido, pues, código de red, bajo este criterio,
la Comisión Reguladora de Energía, bajo este criterio, pues expide el código de red, que es una de las normativas que se encargan de regular la eficiencia y calidad del sistema eléctrico nacional. Bien, la parte de control operativo del sistema eléctrico nacional va a ser regida directamente por el SENACE, quien se va a encargar de llevar a cabo subastas para la celebración de contratos y la cobertura y capacidad eléctrica, y ahora va a instruir en la celebración de contratos de interconexión, ahora es quien se encarga de calcular las aportaciones, las ampliaciones o modificación de redes, ¿no? En este sentido, todas las modificaciones que se realicen en un centro de carga se deberán de notificar al SENACE para que él dé una autorización previa. Bien, empezaremos dando la definición y el objetivo de código de red. Como bien sabemos, bueno, algunos de los que ya hemos estado inmersos en este tema, que código de red es una regulación técnico-legal emitida por la CRE el 8 de abril del 2016. Prácticamente lo que plantea, pues, es establecer requerimientos técnicos mínimos necesarios para que se asegure un desarrollo eficiente del sistema eléctrico nacional. Código de red se basa en los criterios de confiabilidad, seguridad, eficiencia y sustentabilidad, que buscan principalmente brindar una condición adecuada de operación. ¿Qué involucra esta condición adecuada de operación? Bueno, que todos los procesos de interconexión o conexión no afecten en la continuidad del servicio, que el sistema eléctrico nacional sea robusto para soportar situaciones de contingencia y que en medida de lo posible, pues el sistema eléctrico nacional se mantenga en estado operativo normal. Bien, el código de red está conformado de tres partes principales. La primera base, pues, son los procedimientos, que es donde se establece específicamente qué hacer a los usuarios que participan en código de red. Posteriormente están los manuales regulatorios, que es donde se establecen los requerimientos técnicos que deberán cumplir estos usuarios, y las disposiciones generales, que ya son pues puntos que tienen que ver más que nada como el proceso de cómo se va a llevar la verificación de código de red. Bueno, las disposiciones operativas, como podemos observar en la pirámide, están conformadas por los manuales regulatorios, por los procedimientos, y todas estas tres nos dan origen a las disposiciones administrativas de carácter general o el código de red. Del lado derecho podemos observar un pequeño esquema donde están desglosados los temas de disposiciones generales, de los manuales regulatorios y de los procedimientos. En este sentido, si nosotros tenemos alguna duda, ya sea para un requerimiento de una central eléctrica, para un requerimiento de un centro de carga, nos deberemos de informar a partir de estos capítulos del código de red. Bien, ¿cuál es el alcance y la aplicación de código de red? Pues, en cuestión a los participantes, prácticamente abarca todo el sistema eléctrico nacional, desde la parte del control operativo, que es llevada a cabo por el SENACE, hasta los centros de carga o los usuarios finales que estén conectados en media y en alta tensión. Obviamente, pues, también abarca la parte de generación de energía eléctrica, que son las centrales eléctricas, y los transportistas o distribuidores. Bien, como les mencioné inicialmente, únicamente nos vamos a enfocar a las disposiciones aplicativas para un centro de carga. Entonces, en este sentido, ¿quiénes son los que bueno, la aplicación de código de red para centros de carga, pues es para los que se encuentren conectados en media y en alta tensión. ¿Dónde nos va a evaluar código de red? Específicamente en el punto de conexión, y aplica para centros de carga que soliciten una nueva conexión al sistema eléctrico nacional o para centros de carga ya existentes que soliciten incremento de demanda contratada o cambio de punto de conexión. De igual manera, participarán todos los centros de carga que actualmente ya se encuentren conectados y tendrán un plazo de 3 años para cumplir con código de red, que ya se venció el 9 de abril del 2019.
Bien, antes de iniciar de manera específica con algunos puntos relevantes de código de red, pues debemos de conocer algunos conceptos fundamentales. En la siguiente imagen se puede observar una red general de distribución, es decir, un centro de carga en media tensión, que está conformado por la red general de distribución, el punto de medición de CFE, el transformador propio del centro de carga y las cargas alimentadas. Como les mencioné, código de red nos va a evaluar en el punto de conexión, pero bien, ¿qué es el punto de conexión? Pues es donde se delimitan las fronteras operativas y de responsabilidad entre el transportista o distribuidor y el centro de carga. En este sentido, podemos ver en la flecha color naranja, pues que la aplicación de requerimientos sería específicamente entre los linderos de la red general de distribución y el punto de medición de Comisión Federal de Electricidad. De igual manera, aquí podemos observar que se encuentran delimitados el centro de carga y el punto de conexión a partir de una línea punteada. De esta manera, pues nosotros podremos observar desde dónde inicia el punto de conexión y dónde se encuentra ubicado el centro de carga. Para este caso, el punto de conexión, el centro de carga se encuentran localizados exactamente en el mismo punto. Bien, para un centro de carga, pues, son las instalaciones y equipos que en un sitio determinado permiten que un usuario final reciba el suministro eléctrico. Los centros de carga, pues, se determinan con base al punto de medición de la energía suministrada. En este esquema podemos observar los mismos conceptos que anteriormente abordaba, que es el punto de conexión en el centro de carga. Aquí específicamente estoy haciendo referencia a un diagrama unifilar, que podemos observar que el punto de verificación del cumplimiento sería exactamente en el punto de conexión, que está entre los linderos del medidor de CFE y la red general de distribución en este caso. Bien, más adelante veremos que código de red en el Manual Regulatorio de Requerimientos Técnicos nos hace una clasificación de los centros de carga convencionales y especiales en alta tensión. Es por eso que resulta importante hacer mención de qué es un centro de carga convencional y un centro de carga especial. Un centro de carga convencional es aquel que por características propias de sus procesos productivos no representan un impacto considerable en la calidad del servicio. Es decir, que estos tipos de centros de carga no son determinantes para que puedan afectar de manera significativa en el suministro de energía eléctrica y puedan en cierto momento desconectar a centros de carga que se encuentran en el mismo circuito. Por otro lado, tenemos los centros de carga especiales, que son aquellos que por características propias de sus procesos sí afectan a la calidad del servicio del resto de los usuarios conectados en el sistema eléctrico. ¿Esto debido a qué? Bueno, sabemos que hay varios centros de carga que tienen una gran cantidad de cargas que varían demanda de potencia, pues, en periodos de tiempo muy cortos. De igual manera, pues, estas cargas, al ser no lineales, presentan un alto contenido armónico. De manera ejemplificativa, podemos observar que para un centro de carga convencional están los centros comerciales, los edificios de oficinas, hospitales y algunas industrias. En cuestión a las cargas especiales, tenemos a industrias acereras, industrias cementeras e industrias automotrices. Bien, a continuación abordaremos el Manual Regulatorio de Requerimientos Técnicos para la conexión de centros de carga. Aquí es prácticamente, como lo mencioné en un inicio, donde se establecen las disposiciones aplicativas para cada centro de carga. El manual regulatorio nos habla de 8 puntos importantes que cada uno de ellos pues asegurarán que la red eléctrica nacional tenga un buen desempeño, tenga la suficiente robustez para soportar cualquier evento transitorio, cualquier evento de desconexión, etcétera, que causen los centros de carga.
Bien, la primer parte, que es tensión, nos dice que todos los centros de carga deberán soportar variaciones de tensión de manera permanente y de manera temporal y seguir conectados a la red eléctrica nacional. En la siguiente tabla podemos observar cuáles son los límites, que nos hace referencia a una tensión máxima y una tensión mínima. Obviamente, dependiendo de las características del centro de carga, nosotros entraremos en cualquiera de estas clasificaciones. Bien, la siguiente tabla pertenece a los valores máximos y mínimos de tensión que deberán soportar los centros de carga de manera temporal, hasta por 20 minutos. De igual manera, todo se lleva a cabo de acuerdo a la tensión nominal del centro de carga. De igual manera, en la parte de tensión, el código de red nos habla sobre la curva ITIC. ¿Qué es esta curva? Bueno, que todos los equipos de los centros de carga deben de soportar variaciones de tensión y funcionar sobre la región de funcionamiento sin interrupción, es decir, pues prácticamente todo lo que se encuentra delimitado en la primera parte de la gráfica, ¿no? Nosotros no podemos pasarnos a la región prohibida porque estaríamos incumpliendo las disposiciones de código de red. En cuestión a frecuencia, nos hace una clasificación similar. Atención, nos dice que deben de soportar frecuencias de manera permanente y de manera temporal hasta por 30 minutos. Y bueno, la conexión o desconexión de los centros de carga no debe causar variaciones mayores a más menos 0.1 Hz. La parte de cortocircuito nos establece que todos los centros de carga deberán conocer la potencia de cortocircuito, tanto monofásica como trifásica, en el punto de conexión. Estos datos los debe otorgar directamente la compañía suministradora en caso de ser un centro de carga en media tensión, y en caso de ser un centro de carga conectado a la red nacional de transmisión, o es decir, un centro de carga en alta tensión, pues lo deberá de otorgar directamente el SENACE, que actualmente, bueno, ya existen algunas tablas de tendencias de potencia de cortocircuito que se emiten cada año. Aquí es recomendable que los centros de carga cuenten con los niveles de cortocircuito en todos los buses o nodos de su conexión, bueno, de su red eléctrica. Esto lo pongo de manera, bueno, con un asterisco. ¿Por qué? Porque no lo dice código de red, pero se hace la recomendación a que todos los centros de carga cuenten con estos niveles de cortocircuito. Más adelante podremos ver que pues esto nos podría ayudar a tener un buen dimensionamiento de nuestros dispositivos en lo que respecta a capacidad interruptiva. Bien, en cuestión a factor de potencia, nos dice que todos los centros de carga únicamente en alta tensión deberán tenerlo durante los primeros 10 años un factor de potencia entre 0.95 en atraso y la unidad de manera cincominutal el 95% del tiempo de manera mensual. Posterior a 10 años, este requerimiento ascenderá a 0.97 en atraso hasta la unidad de manera cincominutal, el 97% del tiempo de manera mensual. Aquí cabe resaltar que factor de potencia no es un requerimiento que le aplique a los centros de carga en media tensión, es decir, aquellos que se encuentran conectados a un nivel menor a 35 kilovolts. Sin embargo, en determinado momento se podrá determinar medir en nodos de calidad de la energía. Esto directamente lo podría determinar la compañía suministradora y pues ellos podrían identificar o prever si requieren un factor de potencia bajo las mismas condiciones de un centro de carga en alta tensión, o en su momento pues ellos van a delimitar este valor, ¿no? Actualmente pues no es aplicatorio para un centro de carga en media tensión. La parte de protecciones nos dice que actualmente pues no se cuenta con una norma oficial mexicana o una especificación técnica que esté aprobada por la CRE. Entonces pues nosotros nos deberemos de apegar a las normativas ya existentes, que prácticamente hace referencia a las normativas de Comisión Federal de Electricidad. Aquí de igual manera quiero hacer énfasis que
No lo pide código de red, sin embargo, es relevante decir que todos los centros de carga serán responsables de implementar y coordinar sus sistemas de protección aguas abajo. Es decir, que no nos deberemos de enfocar únicamente a tener una buena coordinación de protecciones en el punto de conexión, sino que en nuestra red de distribución, en el lado secundario de nuestros transformadores, pues nosotros nos deberemos de asegurar que todas las protecciones actúen de manera selectiva, actúen de manera apropiada, interrumpiendo de manera correcta, pues, una falla eléctrica. La parte de control nos establece que el SENACE deberá de establecer las características de registro de instrucciones de despacho, el RIT, y bueno, ellos se encargarán de la demanda controlable que nos dice que se deberá de adaptar los sistemas para recibir instrucciones de conformidad con la regulación aplicable. Todo esto, esta parte de control, nosotros podemos hacer referencia al Manual de Requerimientos de Tecnología de la Información y Comunicaciones, que es mejor conocido como el Manual de TIC. Entonces, nosotros para conocer específicamente lo que pide control para un centro de carga en media tensión y alta tensión, deberemos de consultar este manual. La parte del RIT es únicamente aplicable para aquellos centros de carga que se encuentran participando en el mercado eléctrico mayorista, es decir, aquellos que estén recibiendo instrucciones para disminuir su consumo de energía eléctrica en tiempo real. Bien, en cuanto a intercambio de información, nos menciona que todos los centros de carga deberán contar con un equipo de telemetría en tiempo real, basado en SCADA, bueno, que les permita comunicarse de manera eficiente entre el transportista, el distribuidor y el SENACE a través de un protocolo de comunicación. Estas características nosotros las podremos consultar en el anexo 2 de calidad de la información y disponibilidad de la telemetría y las características del protocolo de comunicación, que es el anexo 10. Bien, como lo mencioné anteriormente, la parte de protecciones, control e intercambio de información, deberemos consultar en todo momento tanto el manual de las TICs, aquí no lo coloqué, pero el manual de liquidaciones y el anexo 4, que es el manual de interconexión de centrales eléctricas y conexión de centros de carga. Bien, en cuestión a calidad de la energía, nos dice que actualmente pues no se cuenta con una norma oficial mexicana que rige estos parámetros en el sistema eléctrico mexicano. Sin embargo, pues existen ciertos criterios, estándares, especificaciones de los que nos deberemos de basar. Específicamente, todos los centros de carga deberán de asegurarse que los puntos de conexión a la red no existan distorsiones ni fluctuaciones que puedan afectar de manera significativa en el suministro eléctrico, de acuerdo a lo especificado en las tablas 3.8 A, B y C. Para los centros de carga especiales, nos dice que deberán de cumplir con distorsión armónica en corriente, con fluctuación de tensión, es decir, los flickers y el desbalance de corriente. Los centros de carga convencionales únicamente deberán cumplir con la parte de desbalance de corriente. Bien, como les mencioné, pues en la parte de calidad de la energía nos hace referencia a unas tablas en las que nosotros podemos entrar a estas pues a partir de la obtención de la relación de impedancia relativa. ¿Qué es esta relación? Pues prácticamente es el cociente de la corriente de cortocircuito entre la corriente máxima de carga. La corriente de cortocircuito está considerada en el punto de conexión y este dato lo podemos obtener a partir de la compañía suministradora o en su defecto del SENACE. La corriente máxima de carga puede ser correspondiente a las corrientes de demanda máxima de los últimos 12 meses. Es importante resaltar que si este valor no se conoce, se puede asumir la corriente nominal del lado secundario de los transformadores de corriente. Como les mencioné, pues estas son las tablas. Se hace una clasificación dependiendo del nivel de tensión. La primera sería para un centro de carga menor o igual a 69 kilovolts.
La segunda para un centro de carga entre 69 y 161 kilovolts, y la tercera para centros de carga mayores a 161 kilovolts. De igual manera, en cuanto a límites de fluctuaciones de tensión, se deberá de cumplir con lo especificado en esta tabla. Bien, entonces, a partir del análisis de estos parámetros, específicamente qué es lo que le aplica para un centro de carga en media tensión y un centro de carga en alta tensión. Bien, para un centro de carga en media tensión le van a aplicar absolutamente todos los parámetros excepto factor de potencia, flicker y distorsión armónica. En cuestión a los centros de carga en alta tensión, si es del tipo convencional, no le aplicaría flicker ni distorsión armónica, todo lo demás lo debe de cumplir. Y si es un especial, debe cumplir absolutamente con todos los requerimientos. Bien, ¿cuáles son los pasos para cumplir con código de red? Estos pasos se pueden definir en función del estado del centro de carga, es decir, de aquellos centros de carga nuevos o aquellos centros de carga ya conectados. Bueno, los centros de carga nuevos son aquellos que busquen su conexión posterior a la publicación del código de red, y los centros de carga ya conectados pues son los que ya estaban conectados al sistema eléctrico nacional, valga la redundancia, previo a la publicación del código de red. Bien, para los centros de carga que busquen su conexión posterior a la publicación del código de red, deberán de cumplir con 3 etapas fundamentales. La primera de ellas son los estudios de conexión, que se deberán solicitar al SENACE los correspondientes estudios de conexión. La parte de infraestructura requerida, que es donde se delimita todo lo que el centro de carga va a requerir para su conexión, y la parte de verificación y validación del código de red. Aquí, pues, previo a la conexión y entrada en operación, el SENACE es el quien se encargará de validar el cumplimiento del código de red, y en caso de no cumplir, pues obviamente no se permitirá su entrada en operación. Bien, los estudios de conexión se deben de solicitar para 3 casos. Uno es para cuando son nuevos centros de carga, cuando son centros de carga existentes que soliciten un incremento de demanda contratada, y aquellos que soliciten un cambio en el punto de conexión. El manual de interconexión de centrales eléctricas y conexión de centros de carga, anexo 4, establece todos los procedimientos que se deberán de seguir para todos estos tipos de centros de carga. Bien, de igual manera, si hablamos específicamente de estudios de conexión, deberemos de hacer énfasis en el estudio de impacto, que es donde el SENACE determina las características de infraestructura requerida, el análisis de calidad del servicio, que es donde se evalúa el impacto que tienen los centros de carga en la calidad de la energía con respecto al resto de los usuarios, el estudio de instalaciones, donde se estiman los costos, y el estudio para la infraestructura de la red nacional de transmisión y la modalidad de planeación. Bien, ¿cuál es el proceso de conexión? Primeramente, los centros de carga o los usuarios finales deberán de presentar sus estudios de conexión. Quien se encargará de hacer esto, pues, es el SENACE. Posteriormente se deberá de presentar el contrato de conexión con el transportista o distribuidor. La tercera etapa va a ser la construcción, obras y conexión de refuerzos, que es a cabo directamente por el solicitante, y posteriormente tendremos una certificación de una unidad de inspección. Como quinto paso, deberemos de cumplir con las pruebas operativas, incluyendo la verificación del cumplimiento de código de red, para que, en este sentido, bueno, si nosotros cumplimos con estas etapas, nos permitirán la entrada en operación del centro de carga.
Bien, ¿qué es lo que la Comisión Reguladora de Energía espera para los centros de carga conectados previo a la publicación del código de red? Pues que presenten su plan de trabajo y que se cumpla con código de red a la brevedad posible. Bien, en cuestión a los centros de carga conectados previo a la publicación del código de red, pues ¿qué debemos de hacer? Deberemos de llevar el análisis del cumplimiento del centro de carga, determinar los parámetros en incumplimiento y las acciones de corrección. En cuestión al análisis podemos observar que pues, un centro de carga deberá realizar el análisis de cumplimiento de todas sus instalaciones para que se pueda realizar, pues, a partir de un análisis se pueda determinar qué parámetros estén cumpliendo y posteriormente si puedan implementar algunas acciones de corrección para presentarlo directamente en un plan de trabajo ante la Comisión Reguladora de Energía. Bien, algunas recomendaciones para la verificación de calidad de la energía son que los centros de carga monitoreen los parámetros eléctricos con un analizador de redes clase A. Esto, pues, como tal, es una sugerencia, no quiere decir que sea estrictamente necesario. De manera referencial, pues, aquí podemos hacer referencia de la tensión RMS, la corriente RMS que nos debe de medir potencias, factor de potencia, desbalance, armónicas en tensión y en corriente, etc. Bien, entonces, ¿cuáles son los pasos que un centro de carga deberá realizar para analizar el cumplimiento de código de red? Primero, pues se deben de identificar cuáles son los requerimientos de código de red que son aplicables para el centro de carga, ¿no? Y esto pues se delimita con base a la tabla que anteriormente les mostré, en donde se ven qué rangos de tensión, qué rangos de frecuencia, qué factor de potencia nos aplica, si nos aplican protecciones, si nos aplica control, calidad de la potencia, etcétera, ¿no? En este punto nosotros deberemos delimitar bien lo que nos aplica y lo que no nos aplica. Posteriormente se debe de realizar una serie de estudios para delimitar qué parámetros de código de red no cumplimos. ¿Quiénes pueden realizar este análisis de cumplimiento? Pues lo pueden realizar los mismos usuarios, obviamente si se cuenta con el conocimiento necesario, con las herramientas adecuadas, lo pueden realizar ellos mismos. Si no, empresas especialistas con el suficiente conocimiento técnico pueden llevar a cabo estas acciones de corrección y de identificación de los problemas. Bien, Código de Red nos dice que se debe de presentar un plan de trabajo, o bueno, se tuvo que presentar un plan de trabajo de un plazo desde el 2016 hasta el 2019 para que nosotros lo pudiéramos presentar. Actualmente, pues, esta fecha ya se venció el pasado 9 de abril del 2019, entonces, si aún un centro de carga no ha llevado ninguna acción de corrección, no ha analizado en qué parámetros estén cumpliendo, pues es pertinente hacerle saber que lo debe de hacer a la brevedad posible. El hecho de presentar un plan de trabajo, aquí me gustaría destacar que nos da dos principales ventajas. La primera de ellas, pues, es que nosotros nos podemos defender ante la Comisión Reguladora de Energía, ¿no? Es decir, si a lo mejor no hemos llevado a cabo ninguna acción, pero tenemos el plan de trabajo, de cierta manera le da una referencia a la CRE de que estamos tomando cartas en el asunto. De igual manera nos podría servir en el sentido de que nosotros podemos hacer que los vecinos que están conectados a la red eléctrica nacional o al mismo circuito donde se encuentra conectado nuestro punto de conexión, podemos exigirle que cumplan con las disposiciones de código de red. Entonces, en este sentido, pues, no debemos de desatender este asunto, debemos de presentar el plan de trabajo, seguirlo considerando. Bien, ¿cuáles son los elementos del plan de trabajo?
Aquí doy prácticamente aspectos de contenido mínimo. Existe actualmente una guía de elaboración del programa del plan de trabajo donde específicamente se delimitan todos los componentes que deberá de llevar. Pero bien, bueno, aquí el contenido mínimo pues son los resultados de los análisis, es decir, los parámetros aplicables del código de red que les aplican para el centro de carga. Se debe de determinar bajo la realización de los estudios qué parámetros de código de red se están incumpliendo y en qué medida. Posteriormente, pues se deben de plantear las acciones de corrección que están compuestas pues por el equipo que se utilizará, el costo de estos equipos, cronograma de actividades, es decir, para cuándo tengo visualizado instalar estos equipos. Bien, en cuanto a aspectos de su presentación, pues se deberá de dirigir específicamente a la Oficialía de Partes Físicas de la Comisión Reguladora de Energía o de manera electrónica a la CRE. Este deberá ser dirigido al secretario o secretaria ejecutivo de la CRE. Se deberán de adjuntar algunos datos específicos, que es el RPU o el RMU. Para los centros de carga que tengan características similares, aquí es importante destacar que se puede presentar un solo plan de trabajo, es decir, a lo mejor una planta tiene 3 puntos de conexión distintos, pero con características similares. Entonces, en este sentido, nosotros podemos presentar un solo plan de trabajo que englobe a estos 3 centros de carga. Bien, ¿quién llevará a cabo la supervisión del cumplimiento del código de red? De acuerdo al Diario Oficial de la Federación, pues la vigilancia del cumplimiento de código de red se encargará directamente una unidad de inspección de la industria eléctrica que será avalada y delegada por la Comisión Reguladora de Energía. Actualmente la CRE aún está trabajando en el proceso de selección y validación para este organismo. En este sentido, pues no han iniciado con el proceso de verificación. Sin embargo, pues indudablemente en cualquier momento, pues nosotros podemos pues recibir alguna notificación de la CRE, ¿no? No es un panorama incierto porque pues actualmente no se ha llevado ninguna acción de verificación, pero pues en determinado momento se podrían expedir estos organismos. Bien, ¿cuáles son las sanciones por incumplimiento en código de red? Aquí nos hablan de la fracción 1 del inciso K y la fracción 2, inciso C. La primera de ellas es una multa del 2 al 10% de los ingresos brutos percibidos en el año anterior. ¿Esto por qué? Por dejar de observar de manera grave, a juicio de la Comisión Reguladora de Energía, pues todas las disposiciones para asegurar el correcto funcionamiento del CEN. La fracción 2 nos establece que se multará al centro de carga con 50,000 a 200,000 salarios mínimos por incumplir ya de manera directa en las disposiciones del código de red. Aquí es importante resaltar que la magnitud de la condición la evaluará la comisión con apoyo técnico del SENACE y se hará respecto a lo siguiente. Bueno, la CRE tomará en cuenta los números de usuarios afectados, el tiempo de interrupción del suministro, la energía no suministrada y el corte manual de carga no controlable. Ajá. Bien, en cuanto a los estudios de evaluación del cumplimiento del código de red, estas son las asesorías y soluciones que Funkel Mexicana ofrece. Bien, la primera de ellas es el levantamiento de información en planta, posteriormente la realización de mediciones de parámetros eléctricos, un estudio de cortocircuito, el estudio de coordinación de protecciones, estudio de flujos armónicos, el estudio de flujos de carga o flujos de potencia y la emisión de los reportes técnicos. Con base a la evaluación que se realiza en Funkel Mexicana, pues se plantean acciones de corrección y mejora
Y aquí cabe resaltar que todas las soluciones que nosotros proponemos son a la medida, es decir, que dependiendo los requerimientos, los incumplimientos que se detecten en el centro de carga, pues se establece una solución particular dependiendo pues estas condiciones. Bien, como les comentaba, nosotros realizamos un levantamiento en planta específicamente de los siguientes datos, que prácticamente se levantan todos los elementos de la red eléctrica del centro de carga, desde la parte de transformadores hasta los dispositivos de protección, como lo son fusibles limitadores de corriente, interruptores de potencia, contactores, relevadores de protección, datos de las cargas, motores, bancos de capacitores, etc. Bien, se realiza la medición de parámetros eléctricos de manera cincominutal en tres partes fundamentales: en el punto de conexión, en los alimentadores principales o los secundarios de los transformadores y en las cargas significativas, que en determinado momento pues los ingenieros de Funkel Mexicana determinen como representativas para la red eléctrica del centro de carga. Son 14 parámetros los que se miden y se realizan con ayuda de un analizador de calidad de la energía modelo 8336, que es clase de exactitud 0,5. Y bueno, con este prácticamente podemos obtener todos los parámetros que el código de red nos exige. Como lo mencioné anteriormente, el código de red nos plantea realizar las mediciones con un analizador de clase A. Sin embargo, no es una obligación como tal, sino que es una sugerencia. Aquí nosotros nos deberemos de asegurar que el medidor de calidad de la energía que ocupemos nos mida exactamente todos los parámetros que nos pide código de red. Bien, también se realiza un estudio de cortocircuito que prácticamente su objetivo pues, es delimitar la corriente de cortocircuito tanto monofásica como trifásica, y con base a esta revisar si todos nuestros dispositivos de protección son capaces de mitigar una falla de cortocircuito, ¿no? Es decir, se dimensiona su capacidad interruptiva. ¿Cuáles son los pasos para realizar el estudio de cortocircuito? Bueno, pues nos basamos de la recopilación de datos en planta, nos basamos de la potencia de cortocircuito otorgada por CFE, posteriormente se construye un modelado de la red eléctrica, se vacían todos los datos recopilados en el modelado para posteriormente proceder a una simulación de la red eléctrica en un software especializado. Se realiza un análisis de resultados y posteriormente se emite un reporte técnico con los problemas detectados y las soluciones a ejecutar. Bien, el estudio de coordinación de protecciones, su principal objetivo es determinar el rango y los ajustes adecuados para que un sistema de protección libere una falla en forma rápida y selectiva, es decir, que no ocurran disparos innecesarios por sobrecorrientes transitorias. ¿Cuáles son los pasos? Pues se plantea aquí pues haber realizado el estudio de cortocircuito. Aquí cabe resaltar, bueno, que esta parte pues se puede ajustar. Posteriormente se realizan, a partir de los datos y ajustes de los dispositivos de protección que previamente se levantan en planta, se construye el modelado de la red eléctrica, se vacían estos datos, se simula en un software especializado, se obtienen las curvas de protección, se analizan los ajustes y posteriormente se vuelven a obtener otras curvas, pero ya con los ajustes adecuados. En ese sentido, pues, como paso final tenemos la emisión del reporte técnico, donde se delimitan los ajustes que se deberán de modificar o, en su caso, si se requiere algún tipo de infraestructura para cumplir específicamente con la parte de control, protecciones o intercambio de información. Bien, en cuanto al estudio de flujos de carga que nosotros realizamos, pues su objetivo es determinar el estado eléctrico de la red bajo condiciones de carga.
En este estudio se obtienen las corrientes eléctricas que circulan en cables, en líneas, en transformadores, la información de los niveles de potencia, tanto activa como reactiva en todos los ramales, los valores de tensión de cada nodo y punto de la red, las pérdidas causadas por efecto Joule, específicamente en cables, en líneas, en transformadores, es decir, se analiza de manera integral todo el sistema eléctrico del centro de carga. Bien, ¿cuáles son los pasos a seguir? Pues, como les mencioné, nosotros nos basamos de los datos recopilados en planta. Posteriormente, a partir de las mediciones de parámetros eléctricos que se obtuvieron en el punto de conexión y en los alimentadores principales, bueno, se construye el modelado de la red eléctrica, se sintonizan estos parámetros medidos en el modelado para posteriormente simular distintos escenarios en el software especializado. Dependiendo del análisis de esos escenarios, se propone una solución, se dimensiona, se ubica y se proponen equipos de compensación de potencia reactiva y obviamente se emite un reporte técnico. Por último, se realiza el estudio de flujos armónicos, que, bueno, básicamente este estudio nos sirve para determinar qué distorsiones armónicas están presentes en las redes eléctricas y se evalúa toda la red en el dominio de la frecuencia. En este sentido, pues, se obtienen las impedancias armónicas, tanto propias como de transferencia, se obtienen las tensiones armónicas en cada nodo y bus de la red eléctrica, las gráficas de impedancia, las formas de tensión y corriente en función del tiempo, y bueno, pues el procedimiento sería básicamente el mismo. A partir de los datos recopilados en planta, de las mediciones que nosotros obtenemos en campo, se construye la red eléctrica, se sintonizan estos parámetros y se simulan los distintos escenarios en el software especializado. Posteriormente se dimensiona, se ubica y se propone el equipo para disminución de distorsión armónica y se emite un dictamen o reporte de flujos armónicos. Bien, ¿qué software de análisis ocupamos para la realización de los estudios? Nosotros nos basamos en el software para análisis de sistemas eléctricos de potencia, ETAP, que es un software muy poderoso que nos permite hacer desde el análisis de flujos de carga, análisis de cortocircuito, análisis de estabilidad transitoria, etcétera. Prácticamente es un software muy completo que nos permitirá modelar los distintos escenarios que se tienen para un centro de carga y poderles dimensionar una solución a la medida, como les mencioné. Bien, pues esto sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda en específico sobre algún tema. Si es así, pues háganlo saber y con gusto se los podemos resolver. Ahorita mi compañero Itzul me parece que me está apoyando en la parte de contestación de las preguntas, pero si requieren dirigirme igual alguna pregunta a mí, pues con gusto lo pueden hacer. A ver. Okay. Bien, a continuación mi compañero Eric, el ingeniero Eric Barrera, les expondrá algunas de las soluciones en lo que respecta a factor de potencia y mi compañero el ingeniero José Itzul posteriormente les expondrá sobre algunas soluciones para corrección de distorsión armónica de corriente. Bueno, cedo el micrófono a mi compañero Eric.
Perdón, Leo, si quieres contestamos las preguntas. Ok, ingeniero. ¿Las escuchen? Ujú. Pregunta del ingeniero Luis Enrique Novillán. El manual regulatorio también especifica un punto de interconexión. ¿Cuál es la diferencia? Ok. Aquí hay que delimitar entre un punto de interconexión y un punto de conexión. El punto de interconexión es específicamente para las centrales eléctricas. Se le conoce esto como el punto de acoplamiento donde pues se realiza el suministro de energía eléctrica. En el caso de un centro de carga se conoce como punto de conexión, que es donde se conecta a la red eléctrica nacional. Entonces, en este sentido, la parte de interconexión es un concepto que le corresponde directamente a una central eléctrica, la parte de conexión le corresponde a los centros de carga. De acuerdo, ingeniero. ¿Cómo se puede evaluar un centro de carga que esté en un nodo de calidad de energía? Es promedio 5 minutal. Como comentaste, 5 minutal, ¿de acuerdo? Así es, 5 minutos, ingeniero. La Sí, curva... bueno, en determinado momento puede ser determinado por la compañía suministradora, ¿no? Es decir, que ellos son los que van a poner las bases en determinado momento para evaluar el factor de potencia y las demás disposiciones de código de red. De acuerdo. La curva CVMA, entre paréntesis ITIC, es referenciada a porcentajes de baja tensión. ¿De qué forma se puede ajustar para niveles de tensión media y alta? Se puede utilizar tanto para niveles de baja, media y alta tensión, sobre todo en alta tensión y en media tensión es en donde hay más disturbios. Entonces es una relación de ciclos de eventos o disturbios versus porcentajes de niveles de tensión. Así es. Rubén Cetina, la parte de los sistemas de control aplica para centros de carga como pueden ser las universidades. El control aplica para centros de carga que estén en el MEM y tengan la habilidad de reducir su demanda en tiempo real. Y es que tengan una demanda controlable. Perfecto. Rubén Cetina, las mediciones de calidad de energía deben realizarse en media o en baja tensión. Si la compañía suministradora consigue el permiso de conectarse en media tensión, adelante. Si no hay otra opción más que conectarse en los secundarios de los transformadores en baja tensión, modelarlo en un software de análisis de flujos de potencia, de flujos armónicos, y obtener así qué valores tenemos reflejados en el lado de media tensión. Armando Trujillo, un favor, ¿existe un formato normalizado para plasmar el plan de trabajo solicitado? Me parece que la CRE hubo un resumen muy claro y está ese documento, ¿verdad, Leo? Así es, se tiene una guía donde especifican todo lo que va a pedir el plan de trabajo. Esto lo podemos encontrar en las redes. Este es un documento abierto a todo público. De igual manera, si requieren alguna consulta, pues sin problemas yo se los puedo proveer este documento. Perfecto. ¿Se sabe de algún proyecto de norma mexicana respecto a calidad de energía y protecciones eléctricas? Acaban de liberar algo de la NOM 001, CRE, del 2019, en donde menciona algunos parámetros de calidad de energía y exigencia de los transformadores de corriente y transformadores de potencial para medición. Respecto a protecciones eléctricas, tenemos información de nuestros contactos que también está por liberarse, lo que son las especificaciones de Comisión Federal de Electricidad, pero plasmadas en una norma oficial mexicana. Porque ahorita las que se toman son las G4081, la NRF, normas de referencia 041, la BES 6700, entonces la L345, entonces tenemos varias normatividades. Luego, Rubén Cetina, entonces es de carácter obligatorio que las universidades tengan medidores en media tensión. En el caso de reclamaciones, hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Entonces, si la medición está en el lado de media tensión, se debe de ocupar un medidor también instalado en media tensión.
Ignacio López. Una pregunta para el caso de cortocircuito y coordinación de protecciones. Se requiere que el diagrama unifilar sea suficientemente desglosado hasta los tableros generales, diagrama unifilar general, o se tiene que desglosar hasta el último circuito derivado. No es necesario desglosarlo hasta el último circuito derivado. Hay que representar las cargas más significativas, sobre todo las mayores a 50 kilowatts, 50 HPs, hacer un concentrado de motores. Eso es lo que nos ayuda. ¿Sí estás de acuerdo, Leo? Así es. Buen día, el equipo MC realiza la evaluación conforme a la curva ITIC, no la realiza en forma automática, hay que hacer el análisis en forma manual. ¿En qué forma Fonker realiza sus estudios de cortocircuito y coordinación de protecciones? Como dijo el ingeniero Leobardo, en software ETAP, con sus módulos de cortocircuito, coordinación de protecciones, flujos de carga y flujos armónicos. Así es, aquí pues cabe destacar que todo lo realizamos con la información que es levantada en planta, ¿no? Es algo Es muy correcto. relevante, es un punto crucial para poder identificar el problema que se tienen en estos requerimientos. Es importante mencionar que lo que se planea no es lo que se construye. Entonces, tiene razón el ingeniero Lobardo en comentar que hay que hacer un levantamiento para estar seguros de la información vertida en los diagramas. Felipe Jiménez, para un debate en caso de decir el cliente que cumple con sus parámetros medidos y la cree que no, ¿es válido su calidad de energía para presentar las mediciones? Por supuesto que sí es válido, ingeniero, porque la CRE nos va a reclamar con una desviación del 3, del 5%, y desviaciones del 0,5%, no creo que tenga ningún problema. Tengo entendido que no sé si estés de acuerdo, Leo. Sí, estoy de acuerdo, Ángel. Rubén Cetina. Tengo entendido que SENACE pide simulaciones en EMTP. ¿Es aplicable TAP? Ingeniero, si estamos hablando de modelados y de análisis en estado transitorio, por supuesto que se realiza un modelado en PSSE, la última versión 34-32, o si se requiere modelado en EMTP, modelado de los transformadores, es otro tema que se trata en anexo 4. Pero sí tiene razón, si lo exige SENACE, por supuesto que hay que modelarlo en EMTP, pero le repito, es específicamente para anexo 4, para crecimiento de carga, un nuevo centro de carga mayor a 2 megawatts, entonces, o cambio de régimen de legado a mercado eléctrico mayorista. Entonces, son otros conceptos que ya manejamos en otros webinars. Pero si quiere ahondar, con mucho gusto, escríbanos y con mucho gusto ahondamos en ese tema. ¿Estás de acuerdo, Leo? Correcto, ingeniero, de acuerdo. Alan Ávila. Dice Luevano, dice, ETAP puede convertir a PSSE y en ETAP 20. Ya está cosimulando ETAP con MTP. SENACE nos pide base de datos en PSSE. Si ya tiene la habilidad de ETAP de hacerlo, el ETAP 20, adelante. Adelante, si cumple con todos los modelos y constantes de máquinas. Dice Alan Ávila, buen día, media tensión se aplica TMB, la clasificación convencional y especial o solo en alta. No podría responderle. ¿Tú tienes alguna pregunta? También aplica ese concepto para media tensión. Spitia, ¿nos puedes comentar a qué se refiere? Es que es el MBT, ¿verdad? Es correcto, también aplica para media tensión. Joan Martínez, ¿cómo saber si el medidor del centro de carga cumple con los requerimientos de intercambio de información? Debe de estar basado en plataforma de protocolo que lo pueda leer el SENACE, y creo que es más que suficiente. ¿Tienes algún comentario, Leo?
No, Inge, proseguimos con las preguntas. Isaac Luébano, ¿alguna medición de un data center en su experiencia puede llegarse a considerar como una carga especial? Por Da- supuesto, si ese data center es de 1 megawatt, por supuesto que hay que considerarlo también especial, como es el caso también de sí, algunos hospitales que tienen equipos de laboratorio con altos contenidos de armónica. Alfonso Lechuga, increíble así que es. la normatividad de referencia nacional, sí existen normatividades nacionales e internacionales. Existen las NMXJ, se las voy a escribir también. Hay 4 normas nacionales. También están basadas en la L40, en la L4048, la IEEE 519, la 1159. Le voy a compartir las otras normas que son nacionales también. Miguel Ángel García, buenos días. ¿Qué sucede si no está disponible la medición en el punto de acometida y el centro de carga tiene más de un transformador? Hacer las mediciones en los secundarios de transformador y simularlo. El factor de potencia 5 minutal es un algoritmo o bien se tiene que estar definido a través de un lógico perfil o tendencia. En nuestro equipo es a través de una tendencia. Se observa esa tendencia y se obtiene ese factor de potencia 5 minutal. Alfonso Lechuga, en el punto de interconexión, ¿cómo determina quién es el que inyecta los armónicos? ¿El centro o la carga? Es una excelente pregunta. Con los equipos de medición tienen la capacidad de medir potencia aparente de armónicos. Si el perfil armónico está en el eje positivo de las Ys, la carga es el causante de esas armónicas. Si por el contrario, el perfil armónico está en el eje de las Ys negativas, la fuente suministradora es, es la causante de esos niveles armónicos, que puede ser una empresa que está aportando, Conectada en el mismo está sistema. conectada ahí y que está introduciendo ruido a nuestra red. Y luego dice, está bien. Ya está ahí. Creo que son todas las preguntas. ¿Podemos Sí, continuar, sí. por favor? Ok, Inge, bueno, cedo el micrófono a mi compañero, el ingeniero Eric Barrera, quien nos expondrá las soluciones para dar cumplimiento a factor de potencia. Buenos días, ¿se me escucha bien? Se escucha perfecto, Eric Alan. Ok, bueno, continuando con el tema de código de red, te voy a presentar lo que son las soluciones para corrección de factor de potencia. Son los bancos de capacitores con reactor de rechazo de la marca Funkel. Bueno, me presento, soy el ingeniero Eric Alan Barrera Cruz, perteneciente a la planta de tableros y filtros. Y como sabrán, nuestra Funkel mexicana también es fabricante de soluciones para calidad de la energía. En este caso, como lo son los bancos de capacitores, que son equipos diseñados para inyectar potencia reactiva con la finalidad de compensar el bajo factor de potencia en la instalación ocasionada por cargas inductivas, como pueden ser motores, equipos de refrigeración, así como mala planificación u operación en sistema eléctrico. ¿Qué ventajas tenemos al corregir el factor de potencia? Primeramente, el cumplimiento con el código de red en el parámetro de factor de potencia, al igual que podemos recibir modificaciones al mantener un factor de potencia mayor al 90%, en este caso aplicable para centros de carga en media tensión, conforme a lo establecido por el suministrador de energía eléctrica. También podemos evitar penalizaciones por bajo factor de potencia. En este caso, del lado derecho, tenemos una pequeña tablita donde nos muestra las fórmulas para calcular el porcentaje máximo aplicable de bonificaciones y penalizaciones de una fuente de Comisión Federal. También podemos tener un aumento de la disponibilidad de potencia de transformadores y líneas de transmisión.
al igual que reducir el costo de facturación de energía eléctrica al evitar pérdidas en cables y transformadores. También podemos mejorar el desempeño del sistema eléctrico. En este caso tenemos una gráfica en la que se muestra la relación que existe entre las penalizaciones, bonificaciones y el factor de potencia. En este caso nos podríamos basar directamente en la parte azul, que es la parte de bonificaciones, y la parte roja como la parte de penalizaciones. En este caso nos basaríamos en los puntos más altos, que nos dice que podemos tener hasta un 2.5% máximo de bonificación al tener un factor de potencia del 100%, o en dado caso tener una penalización de hasta el 120% si obtenemos un valor de factor de potencia del 30%. O en este caso, en el centro, bueno, no en el centro, sería nuestro punto de equilibrio, en el que dice que si podemos cumplir con el requerimiento mínimo de factor de potencia, estaríamos en un estado de punto de equilibrio en el que no podríamos recibir bonificaciones ni penalizaciones. Aquí tenemos un ejemplo real de una bonificación en una empresa en media tensión con un consumo de 5.500 watts, en el cual presenta un costo total de consumo de energía de 2.499.290 pesos a un factor de potencia de 92.32%, por lo cual nos genera una bonificación por el alto factor de potencia, que es alrededor de 14.995 pesos, por lo cual nos da un total a pagar de 2.882.000 pesos, ya incluyendo el IVA, más aparte derecho de alumbrado público. Además, tenemos un ejemplo aplicable para verificar qué estaría pasando si tuviéramos un factor de potencia más bajo o un factor de potencia más alto del que ya teníamos en el ejemplo anterior. Nada más estaríamos retomando el costo total del consumo de energía, que eran los 2.499.000, y estaríamos aplicando diferentes factores de potencia, como lo son en 80%, 85%, el 90%, que es el mínimo requerido, el 92%, en el cual se encuentra la empresa anterior, y el 97%. En este caso nos vamos a basar directamente en la penalización, que sería la más alta que tenemos, con un factor de potencia de 80%, y tendríamos una penalización de alrededor del 7.5%, de acuerdo a la fórmula mostrada anteriormente, lo cual nos daría un importe de penalización de 187.446 pesos, por lo cual nos daría un importe de consumo de energía por periodo de 2.686.737 pesos. Este valor sale del consumo total de energía más el costo total de la penalización. Y en dado caso, si tuviéramos un factor de potencia alto, en este caso 97%, tendríamos una bonificación de hasta el 1.8% con un valor de importe a bonificar de 44.987 pesos. Este monto se le restaría al consumo de energía total. Nos daría un total de 2.454.000 pesos. Esa es la parte financiera. En dado caso que dijéramos, queremos hacer una implementación de un banco de capacitores para elevar nuestro factor de potencia de 80% hasta el 90%, 97%, perdón. Estamos estimando un banco de alrededor de 1.500 kBR con un costo estimado de 1.856.000 pesos. En este caso estaríamos teniendo a un ahorro total, porque estaríamos teniendo, en lugar de una penalización, una bonificación. En este caso, las bonificaciones son por periodos de 2 meses y se estaría dividiendo entre 2 para sacar el ahorro mensual por la bonificación. Con lo cual, podemos calcular la recuperación de nuestra inversión inicial, que es el costo de la solución total. Estaríamos calculando que en 14 meses estaríamos recuperando el monto total del costo de la solución. También en dado caso tenemos la presente en un factor de potencia de 90%, en el cual podemos observar que no nos presentan ni bonificaciones ni penalizaciones. Por lo cual, el costo el importe por consumo de energía por periodo sigue siendo el mismo. En dado caso, si queríamos aumentar todavía nuestro factor de potencia para poder recibir una bonificación, estaría estimando un banco de alrededor de 700 kVAR requeridos. El costo de esta solución estimado también es de 938.519 pesos. Y la recuperación de esta inversión sería alrededor en 36 meses. Y digamos, también tenemos el caso del 92.32%, que es el caso que teníamos anteriormente.
queremos subir nuestro factor de potencia, requerimos de 500 kVR con una inversión inicial de 692,119 pesos. Y tendríamos un ahorro de energía de 17,395 pesos, dando así un periodo de recuperación de la inversión inicial en 40 meses. En esta parte tenemos un modelado de una red con y sin banco de capacitores. Esto sería, ¿qué sucedería en la parte eléctrica si tenemos un bajo factor de potencia? En este caso tenemos un bus principal en 480 volts que alimenta diferentes cargas inductivas, un transformador de 2000 kVA conectado en 23.000 y con salida de 480 volts. En nuestro punto de acometida vemos que se presenta un factor de potencia de alrededor de 80,9%, con un consumo de carga de 34,7 amperes y una potencia de 1.384 amperes, 1.384 kVA, perdón. En este caso, como podemos observar, en el bus donde se están alimentando nuestras cargas, se presenta una caída de tensión debido a las cargas inductivas conectadas en el mismo bus. Y del lado derecho podemos observar que al aplicar nuestra solución, que son los bancos de capacitores de la marca Funker, estamos aplicando una carga de un banco de capacitores de alrededor de 550 kVR, con lo cual podemos observar que la caída de tensión en el bus se recupera. A su vez podemos observar también el factor de potencia ha aumentado a 98,7 del lado de baja del transformador. La corriente de consumo en el lado de baja se ve que se ha disminuido de 1.631,6 amperes a 1.343, al igual que la carga de consumo de 1.332 a 1.122. Del lado de alta podemos observar que el factor de potencia es un poco más bajo que el lado de baja, pero eso ya depende de las características propias del transformador, por lo cual el factor de potencia baja un poco, pero se mantiene en el factor de potencia que estamos deseando. En este caso es un 97,9%. La corriente de consumo también disminuye y la potencia también se ve que baja con respecto a la anterior. Ahora veamos en la parte de consumo en kilowatts. En este caso, en el caso anterior igual, podemos ver que el consumo en kilowatts es de 1.119 kilowatts. Y al aplicar nuestra solución, estos kilowatts de consumo bajan a 1.115. Con lo que podríamos traducir que esos 4 kilowatts de diferencia eran kilowatts de pérdidas, lo cuales fueron compensadas gracias al banco de capacitores. Funker Mexicana ofrece soluciones a la medida, de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. Nuestro catálogo está compuesto por bancos de capacitores fijos, automáticos e híbridos con reactor de rechazo en baja tensión. A lo largo de nuestra trayectoria, hemos realizado proyectos para distintos tipos de industria, tales como son automotrices, cementeras, metalúrgicas, entre otras. También presentan diferentes tipos de bancos de capacitores, como son bancos de capacitores sin rechazo y con reactor de rechazo, que somos los que nosotros manejamos. ¿Qué diferencias hay entre ellos? La primera es que los bancos de capacitores sin reactor de rechazo solo son operados en redes con bajo nivel de distorsión armónica. De lo contrario, estos podrían entrar en resonancia con el sistema, poniendo en riesgo la vida útil de nuestros componentes y de la instalación propia de los usuarios. En dado caso, las soluciones que nosotros proponemos contienen reactores de rechazo, y estas soluciones pueden operar en redes con distorsión armónica, sin comprometer la vida útil de nuestros componentes y las instalaciones del usuario. También manejamos diferentes soluciones que a lo largo del tiempo hemos realizado, como lo son los bancos fijos, bancos automáticos, bancos híbridos, con los cuales, como ya había comentado, todos cuentan con reactor de rechazo. Los bancos fijos son usados para cargas constantes, que pueden operar con redes con distorsión armónica. Tenemos también los bancos automáticos, que son para cargas variables, y los bancos híbridos, que son para cargas variables, pero constan de una parte fija para cargas constantes. Estos son algunas de las soluciones que hemos fabricado, ya que son bancos de capacitores con interruptor termomagnético en cada paso como protección. Se puede observar las diferentes capacidades que hemos realizado. También contamos con bancos de capacitores con interruptor termomagnético principal,
y protección en cada paso mediante fusibles y contactores para usos de cargas capacitivas en diferentes capacidades, como lo son desde 125 hasta 550 kVAR. Nuestros componentes para los bancos de capacitores, usamos un controlador de factor de potencia con operación en 4 cuadrantes, con selección de etapas de conmutación, con la capacidad de compensar adecuada. Eso quiere decir que el controlador detecta la falta de potencia y él inyecta la potencia requerida en el sistema. También tenemos el módulos de control, en los cuales se concentra la conexión para el control de los pasos de los contactores, al igual que para el sistema de ventilación. Contamos con un sistema de ventilación robusto para poder controlar o poder cubrir la gestión térmica generada por los mismos reactores. También contamos con sistemas de protección, como dijimos, en cada paso, mediante contactores para cargas capacitivas, portafusibles e interruptor principal en dados casos. También tenemos conexionado de bus de barras mediante barra rígida o barra flexible. En este caso se hace el uso de tipo de barras para evitar diferentes conexiones en un solo punto, así evitando problemas de falso contacto y calentamiento en cables. Nuestros bancos de capacitores están creados con módulos de compensación reactiva con la finalidad de facilitar el montaje y desmontaje de sus componentes. En este caso, como podemos observar, usamos sistemas modulares que nos facilitan la extracción de los módulos de compensación. En este caso están compuestos por los capacitores de categoría premium, sus contactores para cargas capacitivas, ya sea en conjunto de 50 kVAR, 25, 100 hasta 75 kVAR, su protección por cada paso, que son mediante fusibles, un bus de barras que nos facilita la extracción de los módulos, y en este caso podemos ver la vista izquierda o lateral, como pueden decirle. Contamos también con los reactores de rechazo, que son reactores de rechazo al 7%, ya sean para 25 o 50 kVAR, de acuerdo a lo que nos pide el cliente. La conexión de los módulos se hace mediante tornillería. Se realiza revisión de reapriete, entorqueo y revisión de conexiones para evitar falsos contactos. El ensamble de nuestros bancos de capacitores está diseñado bajo estándares de alta calidad. Nos decimos que está diseñado bajo estándares de alta calidad debido a que usamos herramienta especializada, que en este caso es herramienta hidráulica, para la realización de bus de barras, corte y unión de los buses. También contamos con personal especializado para el armado de los bancos, en el cual se realizan todas las pruebas de rutina, como son resistencia de aislamiento, medición de capacitancia por cada paso, y los protocolos de pruebas para corroborar que están realmente conectados los módulos de compensación. Hacemos la prueba de disparo en cada paso para verificar las conexiones. ¿Qué ventajas tenemos en Foncal Mexicana en comparación a otros clientes? Primera, tenemos integrados capacitores de categoría premium con capacidad de autorreparación y sistema de desconexión interna por sobrepresión. Contamos con capacidad de operar en redes eléctricas con distorsión armónica debido a nuestros reactores de rechazo. Tenemos protección en cada paso de compensación y la protección principal. En este caso son los fusibles, los contactores para cargas capacitivas y la protección principal, que es el interruptor termomagnético, como lo hemos visto en algunos de los casos. También contamos con los sistemas modulares para facilitar el acceso de componentes, que nos facilitan maniobras las maniobras para mantenimiento y para el cambio de componentes. También contamos con el sistema de ventilación de alto flujo para compensar las cargas para la gestión térmica debido a los reactores de rechazo que poseemos. Tenemos señalización en cada componente para facilitar la ubicación y el conexionado de cada uno de nuestros componentes.
Entregamos la documentación necesaria y requerida, como lo son manuales y protocolos de pruebas. También contamos con personal capacitado para proporcionar soporte técnico en dado de cualquier avería o cualquier situación que necesitan aclarar con nosotros. También contamos con un catálogo de soluciones en 480, que en este caso son bancos fijos y son capacidades conforme al requerimiento. Bancos automáticos, en este caso poseen bancos automáticos e híbridos en pasos de 25, 50 kbr o partes fijas de 50 a 100 kbr. En este caso contamos con capacidades desde 100 kbr hasta 650. En el caso de los bancos híbridos, desde 125 hasta 650 igual, y 175 hasta 650 para la parte fija de 100. De todas maneras, si necesitan algún requerimiento especial, solamente tendrían que comunicarse con nosotros y sin problemas podríamos hacerlos. También contamos con un catálogo de soluciones para bancos de capacitores en 230 volts, que también son bancos de capacitores y cuentan con reactor de rechazo, y de la misma manera contamos con bancos fijos, automáticos e híbridos, en pasos de 10, 20, 40 y 60 y hasta 80 kbr, de acuerdo a las necesidades que se requieran. En este caso tenemos una muestra de una ficha técnica de las soluciones de la marca Funkel, que podemos resaltar que son protección por sobrecalentamiento del reactor, que es un contacto de temperatura a 125 grados, los reactores de rechazo que son al 7%, la altitud de operación de nuestros capacitores que son hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar, son de conexión trifásica, una frecuencia de 60 Hz, tiene una tolerancia de capacitancia del 3%, no desde el reactor, perdón, una tolerancia del capacitor del 5%, y pueden operar en temperaturas de hasta 40 hasta más 85 grados, bueno, menos 40 hasta 85 grados. ¿Qué ofrecemos en nuestras soluciones de bancos de capacitores? Primero, transporte del equipo a cualquier punto de la República Mexicana, al igual que la memoria USB con documentación correspondiente a cada equipo, que son los protocolos de pruebas y demás. En los protocolos de pruebas, como ya lo había mencionado, tenemos una garantía de 1 año en caso de cualquier falla del equipo. Adicionalmente, realizamos servicios como lo son supervisión en las instalaciones para bancos de capacitores, puesta en marcha de los bancos de capacitores, y además de estudios de código de red y soluciones integrales. Bueno, sería todo lo que te iría presentando por mi parte, y les pasaría con la palabra a mi compañero Itzul, que estaría presentando la parte de filtros activos. De favor, Eric, Alan, vamos a contestar algunas preguntas que nos hace el auditorio. Primero, Ok. ¿de acuerdo? Claro. Entonces, mira, el tiempo de vida de los bancos de capacitores y el tipo de mantenimiento. Tengo entendido que son 10 años a reserva de lo que tú me comentes. Sí. Y el tipo de mantenimiento es específicamente a los contactores. Sí, el tipo de mantenimiento es específicamente a los contactores, y también la parte de revisión de cableado, y en el dado caso de la elevación de temperatura, que serían la parte de los sistemas de gestión de ventilación para el soporte de las cargas térmicas. Sí, más que nada consistiría también en el cambio de filtros, en las partes de las rejillas, en la revisión de reapriete de conexiones. Es correcto. Y Luego, la limpieza general de los componentes para evitar así una degradación parcial de los componentes debido a las contaminaciones o lo que se vaya generando dentro de planta. Eso depende ya también qué tipo de planta estemos hablando, si los niveles de contaminación, el nivel de la altura del mar y cosas así. de acuerdo. Después de Rubén Cetina, las simulaciones con análisis tarifario representan un entorno ideal para las soluciones. Para hacer proyecciones de costos es necesario tener indicaciones de mantenimientos como las tasas de fallas y poder determinar los costos del ciclo de vida y poder comparar con otros proveedores. ¿Tienen ustedes estos indicadores de sus propuestas de soluciones?
Creo que no los tenemos basados todavía en este. Realmente no tenemos basado esa información hasta el momento, pero sí estaríamos trabajando en eso para poder dar un mejor soporte también. Lo que sí sabemos es que una salida por alguna falla provoca demasiadas pérdidas, pero no tiene que ver específicamente con compensación de potencia reactiva, tiene que ver con muchas otras causas. Bien, luego Miguel Ángel García, ¿tienen ustedes evidencia de alguna auditoría realizada por la CRE y quién las está realizando? La evidencia que tenemos hasta ahora es el contacto que han tenido nuestros clientes directamente con el SENACE y la aceptación de conexión a la red del Sistema Eléctrico Nacional, y son lo que nos han devuelto ellos como respuesta. Alfonso Lechuga. En el punto de interconexión, ¿cómo se determina quién es el que inyecta armónicas? Esa ya la habíamos contestado. Déjenme pasar a otras que vi aquí en los chats. Por favor. Había unas preguntas interesantes dice, en resumen, ¿quién acredita que una empresa o persona física puede inspeccionar el procedimiento de código de red? Como tal, bueno, aquí no sé si me permita contestar esa pregunta. Serías tan amable, son las UBIES, pero ¿quién acredita esas UBIES? Las UBIES es Las UIES. Okay. Las UIES es el órgano facultado por la CRE para desarrollar esas inspecciones. Sí, como tal, aquí, bueno, una duda que surgió del ingeniero Juan Manuel, que me hizo una pregunta hace un rato, pues preguntaba específicamente si alguna empresa que ofrece los servicios para verificación del cumplimiento de código de red tiene algún tipo de acreditación. La respuesta es no. La Comisión Reguladora de Energía no expide ningún tipo de acreditación para las empresas que nos dedicamos a la evaluación del cumplimiento del código de red, ¿no? A la realización de los estudios. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Las empresas que asesoran para verificar el cumplimiento del código de red no deben de estar certificadas. Como dijiste y bien lo comentaste, deben de ser empresas profesionales que sean un apoyo para la empresa y no nada más que las vean como signos de pesos. Correcto. ¿De acuerdo en eso? Déjame ver si tengo alguna otra pregunta. Los bancos de capacitores marcan Funkel tienen el certificado ANSE. No, tienen certificaciones internacionales, pero todavía no contamos con el certificado ANSE. Creo que serían todas las preguntas, muchachos. Podemos continuar, por favor. Perdón, otra pregunta antes de que se me pase, dice, ¿puedes ahondar en el tema de la diferencia de un banco de capacitor con reactor de rechazo y sin reactor de rechazo, por favor? ¿Serías tan amable en repetir otra vez, Eric Alan Barrera, lo que comentaste, cuándo se usa el reactor de rechazo y cuándo no se usa? Claro que sí. Los bancos con reactor de rechazo son utilizados para redes que tengan baja distorsión armónica. En este caso, en redes con alta distorsión armónica no son recomendables, debido a que pueden entrar en resonancia con el sistema, lo cual nos afecta en la vida útil de los componentes, al igual que las instalaciones de los usuarios, debido a que crean altas corrientes debido a la frecuencia de resonancia. ¿De qué nos sirven los reactores de rechazo? Nos sirven para impedir que estas corrientes armónicas lleguen a nuestros bancos de capacitores, en este caso nuestras celdas capacitivas, y así reducir la vida útil de nuestros componentes. O sea, como te dice, es una protección para los componentes y para la red del sistema, ya que así podemos evitar problemas de resonancia eléctrica. Es correcto, gracias. Luego pregunta del ingeniero Miguel Ángel García. ¿Cómo aseguran el cumplimiento 5-minutal en condiciones de baja carga de la planta que sea menor a los 25 kVA del banco de capacitores, ya que se estaría inyectando reactivos al sistema con bancos automáticos? Entonces,
Creo, a reserva de lo que opinen ustedes, muchachos, creo que es la mejor solución. Así es que sí, debido a la variabilidad de carga, pues aquí es indispensable un banco que nos pueda aportar energía reactiva de manera dinámica. Es correcto, y con mayor cantidad de pasos, ¿verdad? Dependiendo de Así es. cuál es la variabilidad de esa potencia reactiva requerida. Bien, serían todas las preguntas, si fueran tan amables en continuar. Ok. Bueno, a continuación procederá mi compañero, el ingeniero José Itzul, a dar la presentación del filtro activo. Buenos días, muchas gracias por estarnos acompañando en este seminario. Les voy a hablar un poquito sobre el filtro activo, que prácticamente es una solución extraordinaria para la calidad de la energía. Bueno, soy José Itzul Espitia, pertenezco al área de estudios y servicios de Fonkel Mexicana. El filtro activo de armónicos, yo les voy a hablar de esto porque Fonkel Mexicana tiene la capacidad de proveer este tipo de equipo para solucionar perturbaciones de calidad de la energía y estar cumpliendo con el código de red. Bueno, cuando hablamos de un filtro activo, primero que nada debemos de entender la calidad de la energía, y para entender la calidad de la energía debemos de hablar en términos de la onda sinusoidal de tensión, corriente y frecuencia. Cuando tenemos una distorsión o desviación en estas ondas, pues hablamos prácticamente de que la calidad de la energía es mala, ya que esta por lo regular son producidos por cargas electrónicas. Entonces, o en general, las distorsiones armónicas, las fluctuaciones de tensión y el desbalance de corriente son perturbaciones que nos podrían generar una mala calidad de la energía. Recordando en el código de red, este tipo de carga se les denomina carga especial. Bueno, las consecuencias de una mala calidad de la energía son pérdidas de energía, recordando que los armónicos lo que producen son calentamientos, incremento en costos de mantenimiento, reducción de tiempo de vida de equipos. Esto es muy importante porque recordando que los equipos deben de funcionar con ciertas características, y si no funcionan con esas características, pues se reduce el tiempo de vida por el calentamiento. Y pérdidas económicas por paradas de producción. Para evitarnos este tipo de problemas o consecuencias, pues existe el equipo que es el filtro activo, que nos da los beneficios de ahorro energético, mayor productividad, funcionamiento fiable de la planta, mayor vida útil del equipo eléctrico y de los procesos, capacidad adicional para la red eléctrica ya existente, y pues algo muy importante, cumplimiento de las normas, en este caso, para el cumplimiento del código de red y o cualquier otro estándar sobre la calidad de la energía. Bueno, el filtro activo se conecta en paralelo de las cargas, detecta las distorsiones armónicas creadas por las cargas no lineales en la red y proporcionan una respuesta efectiva en tiempo real. Recordando que un filtro activo, pues es una fuente de corriente, ya que funciona, va sensando los disturbios o perturbaciones eléctricas y va inyectando corriente en sentido contrario a dicha perturbación. Como podemos ver aquí en el esquema, tenemos en el lado derecho las cargas no lineales que producen o tienen una onda sinusoidal distorsionada, y en paralelo podemos conectar el filtro activo que va a inyectar la corriente en sentido contrario a esas perturbaciones, y con el objetivo de sacar en el punto de conexión una onda sinusoidal ideal. Bueno, las funciones claves para los filtros activos es filtrado activo de armónicos, nos sirve también para la corrección del factor de potencia, control de variaciones de voltaje o flickers, y el balance de la carga en sistemas trifásicos. Bueno, algo muy importante aquí es que los filtros activos, su unidad se da en corriente. No los vamos a encontrar nunca como un capacitor. Su unidad es en corriente.
Bueno, recordando que el filtro activo nos sirve para la mitigación de armónicos y es un excelente equipo, ya que aseguran el cumplimiento garantizado de los límites, en este caso para el cumplimiento del código de red. Como podemos ver en la figura de la derecha, este es un espectro armónico antes del filtro activo. Y como podemos ver, pues tenemos corrientes o magnitudes de armónicos, pues de tercera, quinta, séptima, X armónico, poniendo el espectro después del filtro activo, pues prácticamente nos va a dejar la fundamental. Otra de las habilidades que tiene el filtro activo pues es para corrección de factor de potencia, que el modo de funcionamiento selectivo permite adaptar las funciones del filtro activo para mejorar el factor de potencia mediante la inyección de potencia reactiva fundamental. Si tenemos una carga muy variable, bueno, este equipo es excelente ya que su tiempo de reacción es menor a los 100 microsegundos. Otra de sus habilidades pues, es el control de variaciones de tensión, que el filtro activo es una excelente solución, y el módulo puede inyectar potencia reactiva fundamental en la red en tiempo real, garantizando un voltaje estable de la mitigación del Fickler. Algunas de las causas de variaciones de voltajes pues, son las máquinas de soldar, grúas, trituradoras, elevadores u otras cargas dinámicas. Recordando que es muy importante las cargas de electrónica de potencia. Otra de las grandes habilidades de este equipo y que la mayoría de los centros de carga presentan, pues es el balance de cargas, que el filtro activo permite equilibrar las cargas desbalanceadas en las redes trifásicas sin realizar mayores cambios en el sistema. Solamente el usuario ingresa el porcentaje de la corriente desequilibrada. Como podemos ver aquí en las figuras, este es un caso real, que en el lado izquierdo pues tenemos un desbalance y en el lado derecho ya con el filtro pues casi las corrientes son muy similares, entrando en el cumplimiento del código de red. Y pues este equipo es, adicionalmente a eso, pues nos evita estar prácticamente para un balance de cargas, es estar quitando los circuitos, pasarlo a la otra fase, realizar un análisis. Y con este equipo pues prácticamente nada más sería llegar y conectar. Bueno, los beneficios, pues principalmente vamos a cumplir con el código de red en términos de calidad de la energía. Vamos a tener mayor fiabilidad de nuestra red con menos costos operacionales, una alta productividad de nuestro centro de carga, una mayor vida útil del equipo eléctrico o de procesos, que es muy importante, pues un ahorro energético y un rápido retorno de la inversión. Prácticamente estos equipos pues son muy buenos, muy excelentes para la calidad de la energía, ya que nos ayudan a mitigar pues varios conceptos de calidad. Y pues recordando que las funciones clave es el filtrado activo de armónicos, la corrección del factor de potencia, mitigación del flicker y el balance de las cargas en sistemas trifásicos, y así obtener una buena calidad de la energía, teniendo un sistema confiable y cumpliendo con el código de red. Algo muy importante aquí en los filtros activos es que se dimensionan por módulos y son capaces, incluso si yo ya dimensioné un filtro activo y le quiero poner o agregar un módulo, se lo podemos agregar sin ningún problema para que sigan cumpliendo con el código de red. Pues muchas gracias por su atención. Es una pequeña presentación de lo que son los filtros activos. Y pues recordando que la calidad es más importante que la cantidad, ¿no? Una célebre frase de Steve Jobs. Muchas gracias por su atención. No sé si tengan algunas preguntas. Sí, por favor, si tienen alguna pregunta, háganla saber a través del chat. Con gusto, cualquiera de nosotros, pues, la responderemos.
Bueno, aquí preguntan si podrían compartir las presentaciones. Claro que sí, con gusto las vamos a compartir. De hecho, estas las podrán encontrar en la página de Fonkel Mexicana. O específicamente si la requieran a su correo electrónico, por favor, comuníquense con cualquiera de nosotros y con gusto se las haremos llegar. Perfecto, del ingeniero Isaac Luébano. ¿Qué parámetro en la medición de la calidad de la energía se considera para el dimensionamiento de filtro activo? Por favor, la puedes contestar. Ok. Bueno, para dimensionar un filtro activo, lo que se considera aquí, pues hay dos partes fundamentales. Una es la distorsión armónica de corriente y los órdenes o magnitudes de los distintos órdenes, de los distintos armónicos que existen en la red, ¿no? Es decir, se determina, no se miden el armónico de secuencia cero, que son los que afectan a la red eléctrica, y con base a la aportación que existe en la red eléctrica, pues se dimensiona una solución para mitigar la distorsión armónica, ¿no? El total de distorsión armónica de corriente. Es correcto, ingeniero, lo que mencionas. Entonces, si en una medición, una carga o en un alimentador se tiene la tercera, la quinta, la séptima, la onceava, la recomendación es instalar un filtro activo, ¿de acuerdo? Así es. La siguiente pregunta, el ingeniero Isidro Martínez. ¿Tienen referencia de un proyecto donde hayan instalado bancos de capacitores y de calidad de energía? ¿Cómo calificarían un arreglo de este tipo? Así es. De hecho, el día jueves daremos una presentación exclusivamente enfocada al caso de éxito con la implementación de bancos de capacitores y filtros activos. Este fue implementado para una industria del sector automotriz y pues los invitamos a asistir el día jueves. El día jueves estaremos impartiendo este webinar en punto de las 10 de la mañana. Perfecto. Del ingeniero Isaac Luébano. Comenta, pero si está en función de la corriente, ¿cuál es la RMS o la fundamental del punto máximo? Recuerda, no vamos a desaparecer las armónicas al 0%. Debemos de llegar al límite máximo permitido por código de red, un 1% más abajo. Aquí a lo mejor, bueno, yo veo que el ingeniero Isaac Luébano está referenciando su pregunta, ¿qué se va a considerar? Si el total de distorsión de demanda o el THDI. Debemos recordar que el THDI está referido a la corriente de frecuencia fundamental. Sin embargo, el TDD está referido a la corriente máxima de carga, ¿no? Esto es lo que nos delimita pues el cumplimiento de código de red. Si lo evaluamos solamente bajo la perspectiva del THDI, a lo mejor nos quedamos muy altos. Sin embargo, si lo evaluamos desde la parte del TDD, obviamente pues va a tener algunas otras implicaciones. Entonces nosotros debemos de evaluar pues la corriente máxima distorsionada o considerar esta parte, ¿no? Perfecto, Leo. Creo que son todas las preguntas, respuestas. Ya no hay ningún tema por abordar, ¿verdad? No, me parece que no. Bien, bien. Entonces, siendo las 11:50 horas, agradezco la excelente participación de los expositores, al ingeniero Leobardo de Jesús Ornelas Gómez, al ingeniero Eric Alan Barrera Cruz, al ingeniero José Itzutl Espitia Juárez, excelente exposición, repito. Agradeciendo otra vez a la Federación de Colegios de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Electrónicos y de Ramos Afines de la República Mexicana, la FECIME, presidida por el ingeniero Jorge Higinio García Valladares y también representada por el vicepresidente de Zona Noreste, el ingeniero Juan Ángel Montalvo Nava. Ingeniero Juan Ángel Montalvo Nava, tenemos 95 participantes en este instante de cierre de nuestro webinar. ¿Nos puedes compartir algunas palabras, ingeniero? ¿Le pueden abrir
Si es que está, déjenme verificar, por favor. Perfecto, entonces, a nombre de la FECIME, les agradezco su atención. Les pedimos que estén al pendiente de nuestros webinars. Gracias a todos. ¿Algunas palabras, muchachos? Ok, bueno, yo quiero agradecer a todos nuestros espectadores por haberse tomado el tiempo de presenciar este webinar. Sin duda, pues bueno, yo espero haber aportado algo relevante respecto a código de red que les ayude en sus actividades diarias en el ramo en el que nos desempeñamos. Como lo mencioné en un principio, es un tema de vital importancia que deberemos abordar con sumo cuidado, ¿no? Por mi parte sería todo. Y bueno, les agradezco a todos. Itzul, ¿serías tan amable de dirigirnos unas palabras? Sí, claro, pues muchísimas gracias a todos por asistir en este webinar, recordando que Funkel Mexicana tiene varias capacidades en la industria eléctrica. Pues muchas gracias por asistir a los webinars de los equipos de Funkel Mexicana en general. Les agradezco mucho y tengan la confianza siempre en Funkel Mexicana. Muchas gracias. Eric Alan Barrera, por favor. Bueno, pues de antemano agradecer que estaban presentes para esta presentación y los invitamos a que visiten nuestra página para que puedan revisar los distintos tipos de soluciones que manejamos en Funkel Mexicana. Sería muchas gracias a todos. Sí, aquí por último, Inge, me gustaría agradecer al ingeniero Juan Ángel Montalvo por habernos brindado esta oportunidad y al ingeniero Valladares, que es el representante de la FECIME. De acuerdo, mira, última pregunta. ¿Me pueden mandar el link del siguiente webinar? Les pido de favor que entren a www.funkel.com.mx, entren a seminarios FECIME y ahí van a encontrar el siguiente webinario y ahí se va a depositar el video que hoy se grabó y la presentación que hicieron mis compañeros. A todos les agradezco, 88 participantes. Es un honor tener a este excelente auditorio. Gracias por sus preguntas. Por favor, ¿quieren ahondar en los temas? Escríbanos, por favor, y podemos ahondar en los temas. Muchas gracias a todos.